Slagnets presenta... Una de las causas sociales más importantes que han cobrado fuerza durante el siglo XXI es el feminismo y la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Un movimiento con muchos años de historia que en las últimas décadas ha cobrado una enorme relevancia pública. Porque bueno, es bastante injusto y absurdo que la mitad de la población tenga menos derechos y oportunidades por el solo hecho de ser mujer y la otra mitad tenga más derechos y oportunidades por el solo hecho de ser hombre. Ni machismo ni feminismo, solo igualismo. Sí, frases como esas son las que nos dejan ver que no estamos entendiendo nada de nada. Es que se quejan todo el tiempo, cuando nosotros también nos matan. En fin, por cosas así es que hemos decidido hacer este video al que me gusta llamar Grandes momentos del siglo XX para entender el Día Internacional de la Mujer. Nuestra primera parada nos lleva al año de 1909 en Nueva York, Estados Unidos, donde se celebró el Día Nacional de la Mujer, organizado por el Partido Socialista de América, propuesto por la activista Teresa Malkiel. El día se propuso para hacer un llamado por los derechos laborales de las mujeres en las fábricas, su participación política, el derecho al voto y también para señalar el problema de la supremacía racial en Estados Unidos. Las mujeres obreras no solo estamos en el estrato más bajo de la sociedad, además de eso, nos prohíben los derechos y salarios que los hombres sí tienen. Un año más tarde, en agosto de 1910, se organizó la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. Allí asistieron 100 mujeres representantes de 17 países para hacer el llamado internacional a favor de la igualdad, el derecho al voto, la salud y la educación. Allí también se propuso que se creara un Día Internacional de la Mujer, aunque no se oficializó un día en concreto. Lo importante es dejar claro que no importa la geografía o nuestra situación económica, las mujeres siempre tenemos menos derechos y oportunidades. Para el 19 de marzo de 1911 se celebró el Día Internacional de la Mujer en varios países europeos y en Estados Unidos para reclamar el derecho al voto y la posibilidad de ejercer cargos públicos de gobierno, además de protestar en contra de la discriminación laboral. Así, año con año, se celebró el Día Internacional de la Mujer en diferentes fechas, siempre en búsqueda de la igualdad de derechos e incluso en algunos casos en búsqueda de la propia identidad jurídica de las mujeres, en un tema que avanzaba a cuentagotas. Todo esto era así hasta que ocurrió un acontecimiento que marcó una gran diferencia. El 8 de marzo de 1917, en la ciudad de Petrogrado, en Rusia, un grupo de obreras textiles protestó en contra del racionamiento de comida a la población, que cada vez era más duro, y en cuestión de poco tiempo, la manifestación creció masivamente, paralizando así a toda la ciudad. Las manifestantes se contaban por decenas de miles y exigían la repartición de alimentos, la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial y la renuncia del gobierno autócrata del zar Nicolás II. La situación se volvió extremadamente tensa. La manifestación surgió de manera casi espontánea y masiva, al grado que provocó la abdicación del zar 4 días más tarde. De allí que se formó un nuevo gobierno provisional, en el que las mujeres siguieron presionando hasta que consiguieron su derecho al voto el 20 de julio de 1917. Si vamos a iniciar un nuevo orden social, más vale que las mujeres nos hagamos valer desde el primer momento. La noticia no era un asunto menor. En Rusia había estallado la Revolución de Febrero durante el Día Internacional de la Mujer. Habían derrocado a uno de los imperios más grandes del planeta y las mujeres consiguieron su derecho a votar, a la educación, a la participación política y a construir el nuevo orden social comunista bajo la idea de un trato igualitario entre hombres y mujeres. Así que la siguiente vez que escuchen esta cantaleta... Es que esas no son formas de protestar. Bueno, solo recuerden a las mujeres rusas que destruyeron todo un régimen y con ello no solo cambiaron su vida o la de su país, sino que cambiaron el rumbo de la historia de todo el planeta. Un dato interesante es que al finalizar la revolución, Lenin y el nuevo gobierno declararon al Día Internacional de la Mujer como un feriado oficial en Rusia, y esta conmemoración se propagaría durante el resto del siglo a las demás naciones comunistas del mundo, por lo que tanto las potencias comunistas y capitalistas tenían presente al 8 de marzo como el día de mayor importancia de las luchas feministas.
aunque luego de la llegada de Stalin al poder se removieron muchos de los derechos y libertades que habían ganado las mujeres durante la revolución bolchevique. ¿Y qué esperaban? Soy un dictador experto en difundir terror. La conmemoración de la lucha de las mujeres y la demanda por igualdad de condiciones, salarios y educación siguió anualmente en Europa, Asia y Norteamérica. Obviamente en cada región con sus propias particularidades, pero en todas ellas bajo el mismo principio de lucha por la igualdad y la obtención de derechos laborales e individuales. Por ejemplo, en 1949, en la recién fundada República Popular de China, se proclamó al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, al que se le considera un día feriado oficial hasta hoy en día. Vaya, todo eso del Día de la Mujer suena a sucia ideología de rojos comunistas. Sí, más o menos así se entendía a las luchas feministas en los años 60, aunque eso cambió durante los años 70 y 80 con una segunda ola de lucha que reclamaba en contra de la violencia hacia las mujeres, la inequidad en los salarios y la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, lo cual generó una revolución cultural en todo Occidente. Para 1975, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer como una conmemoración mundial, y en 1977 se proclamó formalmente al 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, el Día de los Derechos de la Mujer y el Día de la Paz Mundial. La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades siguió año tras año durante el siglo XX, e incluso en la actualidad, en pleno siglo XXI, seguimos viendo terribles acontecimientos de violencia y discriminación en contra de las mujeres, por lo que su lucha sigue, acompañada de los contextos y necesidades de nuestro presente. Porque el mundo de hace 100 años es bastante distinto al actual. Y desde hace poco tiempo que las grandes marcas comerciales usan el discurso de las luchas de las mujeres como una excusa para generar mercancía focalizada o incluso desvirtuar la historia del movimiento feminista para convertirlo en un discurso mercantil de complacencia sobre la belleza, la maternidad, los sentimientos o de un falso empoderamiento que desvía la atención sobre los cambios radicales que deben de ocurrir en la sociedad para el verdadero beneficio de las mujeres y la sociedad. ¿Qué les puedo decir? Me gustan las causas sociales, pero me gusta más el dinero. Además, se puede hacer muy buena mercadotecnia con las luchas sociales. Como pueden ver, el Día Internacional de la Mujer es una conmemoración histórica de reivindicación y lucha por los derechos de las mujeres, y no es un tema simple y banal que deba tomarse a la ligera. Pues más de 100 años de lucha feminista ha traído cambios positivos y sustanciales a las naciones y al planeta entero, por lo que este 8 de marzo es una excelente oportunidad para reflexionar sobre la equidad, la igualdad, la justicia y la sociedad que las personas del presente queremos construir. Pueden revisar la descripción de este video donde tenemos un montón de enlaces que seguro les van a servir. Tenemos nuestro podcast, nuestro libro en Amazon y las redes sociales del show, así como de todo el staff. Muchas gracias a los Patreons y miembros de comunidad que nos apoyan mes con mes, como lo son Andrea Sánchez, Areján, Arnulfo Tobar, Caro Barrientos, David Valle, Edson Alexander Torres, Eduardo H., Emilio Anguiano, Enrique Alcántara, Felipe López, Felipe Luna, Gael Rodríguez, Itzel Torres, Jesús Eduardo Flores, Jorge Alberto Miranda Barrientos, Karen Valdivia, Lee Barford, Maggie D. Flowers, Manuel F. Rebollo, Marta y Héctor Noriega, Marjorie Pernia, Mauricio Guerrero, Miguel Méndez Orduña, Mireya Becerra Díaz, Miriam Ramos Campos, Omar Martínez Rosas, Omar Velasco, Omar BG, Pablo Millán, Raúl Sánchez Echeverría, Rodolfo Cervantes, Edith Martínez y Yoshimi R.